Buenas noches. El proyecto del IVA fue derrotado en la Cámara de Representantes y aunque muchos celebraron la noticia, lo cierto es que la incertidumbre continúa. Hoy, en Directo al Punto, dialogamos con el industrial Jesús Saad Nasser y de su propuesta para los pequeños y medianos comercios. Buenas noches, bienvenidos a Directo al Punto. Hoy nos acompaña Jesús Saad Nasser. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches, Mari. Un placer estar contigo y buenas noches a tus amigos televidentes. 35 años en las empresas J. Saad Nasser. Usted tuvo la oportunidad de deponer, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes cuando se estaba llevando a cabo las vistas públicas del derrotado IVA, ¿verdad? Se derrotó la semana pasada. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Esto prácticamente era unánime, ¿verdad? Como dicen por ahí en el campo, le sacaban el cuerpo a todo el mundo, nadie lo quería y se derrotó. Según usted, ¿verdad? Usted que es empresario, ¿es bueno o malo que haya pasado esto? Bien, nosotros como fundación, la Fundación Jesús Saad Nasser, asistió a la vista pública y nosotros, basando en la necesidad imperiosa que tiene el gobierno de realizar su recaudo fiscal, y ante la grave crisis económica que atraviesa todo Puerto Rico, entendíamos que había que buscar una solución a la problemática fiscal y económica en su desarrollo y propusimos el 9% de IVA sujeto a las excepciones, como que aquellas personas que ganaran $20,000 o menos no pagaran el IVA, que toda persona o pareja que tuviera $40,000 o $80,000 de ganancia anual tampoco pagara la contribución sobre ingresos y que los negocios business to business en la gran mayoría se lo exoneraran. A la vez también propusimos que a los pequeños y medianos empresarios PYME se le devolviera el pago del IVA a los propósitos de que sus negocios pudieran competir con las megatiendas, las cuales tienen copado gran parte de los centros comerciales de Puerto Rico o tienen sus propios centros comerciales y a la vez tienen una campaña masiva de atraer al público y que están perjudicando considerablemente al pequeño y mediano negocio puertorriqueño. Y cuando digo que está perjudicando al pequeño y mediano negocio puertorriqueño, debo de hacer la advertencia que cuando tú veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. No solamente los pequeños o micro van a tener un efecto negativo frente a esta expansión de monopolio que representan un grupo pequeño de megastiendas que están agotando todos los recursos económicos y son muy poderosos los recursos económicos para poder ir desmantelando lo que es la economía del comerciante netamente puertorriqueño, sea clase media o sea obreros especializados. Cuando usted fue a la Cámara de Representantes y tuvo esa oportunidad de poner allí, ¿cuál fue la reacción de los representantes? ¿Le acogieron finalmente cómo había quedado el proyecto del IVA? Bueno, allí había una lucha campal entre representantes del partido PNP y los representantes del Partido Popular. Entre los representantes del Partido Popular caló parte de nuestra propuesta. Lo que sí ellos me rechazaron fue que el 9% del IVA. Nosotros propusimos que en lugar de... ¿Pero le acogieron lo de la exención del business to business que tanto problema ha traído? Quedaron a considerarlo. Posteriormente hemos sabido que hubo alguna acogida sobre ese proyecto. En la cuantía y las medidas no puedo en ninguna forma saberlo porque tú, como sabrás, ese proyecto que tenía 1.400 páginas, independientemente con todas las enmiendas que se le hicieron, se convirtió en una cosa misteriosa y por eso tuvo el repudio total de la opinión pública, porque el gobierno no supo presentarlo. Presentó como un monstruo que iba a devorar a la economía puertorriqueña. No supieron defenderlo
en una forma objetiva, con un lenguaje claro y preciso, donde la clase pobre y la clase media y el pequeño y mediano comerciante pudieran tener una garantía de subsistencia y de que su calidad de vida no iba a ser afectada dramáticamente. Esta imagen, ¿cómo queda, verdad? Usted que es empresario, que se reúne con mayoristas, pequeños negocios, con todo el mundo, ¿cuál es la imagen? Usted si se pone a ver esto desde afuera, ante la incertidumbre económica que ocurre en el país, se derrotó la reforma contributiva del gobernador. ¿Hay esperanza en estos momentos? ¿Hay que esperar qué pasa en la Cámara de Representantes? Si alguien está pensando en montar un negocio, usted le diría, deténgase, espera que pase este revolú. Bueno, si tú me preguntas a mí como hombre si hay esperanza, yo te voy a decir que de la única mujer que no nos podemos divorciar es de Esperanza. Ahí no hay la más mínima posibilidad. Tenemos no solamente tener esperanza, más que esperanza tenemos que tener voluntad de desarrollar una economía cada día más propia de nuestros propios recursos, que las riquezas agropecuarias y avícolas, que la industria de productos y servicios, que el pequeño y mediano comerciante puertorriqueño tengan un desarrollo en forma perpetua y que se pueda extender a los cambios generacionales de tal forma que la dependencia excesiva de los empleos del gobierno y de las inversiones foráneas y las dádivas del gobierno federal no sea alfa y omega de nuestra economía. Nosotros tenemos que entender que la fuerza está en nosotros mismos. Pero don Jesús, disculpa que le interrumpa, usted sabe que aquí, por lo menos este gobierno ha tratado de que si sembró arroz en laja, que eso salió y que es súper, ¿verdad?, costoso. Hay muchas personas que dicen que sí, ¿verdad?, que tal vez el futuro podría estar en la agricultura, pero hay esa educación, porque los jóvenes hoy día en la mayoría no ven esto tal vez como una esperanza, una profesión, tener tu terreno, irte a estudiar y ver esto como algo empresario, como tal vez en otros países dentro y fuera de Estados Unidos. Sí, tu pregunta tiene mucha validez. La juventud no quiere coger una yunta de buey, un arao, y lógicamente tenemos que buscar una agricultura tecnificada. Como se llegó a hablar, disculpa que interrumpa, en el pasado hasta de exportar a personas de otros países para que vinieran a recoger café. Bueno, todos los países desarrollados que tienen un estándar de vida y un salario mínimo federal tienen que importar gente de otras áreas para que vengan a hacer determinados productos, como está pasando aquí con la construcción, que sin los dominicanos no habría albañil, como pasa con las amas de las... Pero es que los puertorriqueños no ven eso como un trabajo. Lo que pasa es que los puertorriqueños tienen un nivel de vida que todavía no tienen la necesidad de hacer ese trabajo, ni creo que vamos a tener la necesidad de hacerlo, porque nosotros tenemos un autoconsumo extraordinario y tenemos que desarrollar. No me puedes decir que en Puerto Rico, que el plátano se da silvestre, tenemos que pagar $1 por un plátano. Eso es un absurdo. Eso es lo que demuestra que no hay una coherente política, tanto de gobierno como del sector privado, para buscar la explotación del agro. El plátano de Puerto Rico, la berenjena, los chayotes, todo eso que vemos en esos mini agricultores que sacan de las riquezas nuestras agrícolas, son productos de primer orden, que si lo explotamos a nivel, no de pequeños agricultores que a veces no llegan. Decía los otros días la secretaria de Agricultura que la gran mayoría de nuestros agricultores no sobrepasaban los 90,000 pesos de ingresos anuales. Con ese tipo de agricultura y de agricultor nosotros no podemos enfrentarnos a un mercado donde nosotros dominemos y podemos dominar en la parte agrícola. Vamos a una pausa, don Jesús, y vamos a seguir hablando sobre este tema de la agricultura como, ¿verdad?, como fuente de progreso y de empleo en Puerto Rico.
Y de regreso a Directo al Punto, aquí continuamos dialogando con Jesús Saad Nasser. Don Jesús, estábamos hablando de la agricultura, ¿verdad?, como una fuente de ingreso. Usted aún está esperanzado, ¿verdad? Siente que sí, que ahí hay una buena fuente de ingreso para un futuro de Puerto Rico, de que aquí mismo se produzca, se consuma, se exporte. Todo lo que es el Caribe, Centro y Suramérica, va a ser en un futuro uno de los principales, si no el principal suplidor de productos agrícolas en el mundo. El terreno de nuestro continente, y hablemos de Puerto Rico específico, es un terreno joven y fértil, generoso en grado superlativo en lo que es la abundante cosecha que sale de sus entrañas. Y esa abundante cosecha que sale de sus entrañas está accesible a cualquier supermercado, plaza, porque en Puerto Rico todas las fincas agrícolas son accesibles a los mercados de venta y reventa y consumo, al inverso de muchos países que en las épocas de lluvia no pueden salir a los mercados de las ciudades. Nosotros en media hora, en 1 hora, en 2 horas, salimos de la finca y ya llegamos a un supermercado, a una plaza o a un centro de distribución. ¿Usted cree que los supermercados aquí en Puerto Rico respaldan a los agricultores con su ñame, yautías, calabaza, con sus productos que cosechan? Porque a veces yo he escuchado que a veces no se sienten respaldados y tienen que traer a veces de otros países. Bueno, tienen que traer de otros países porque aquí no hay la suficiente oferta, porque aquí se ha descuidado el campo, la agricultura, aquí se ha descuidado la industria manufacturera. Aquí lo único que hemos cuidado con esmero es una tercera generación de cuponeros que está afectando el desarrollo de nuestro país. Mientras de cada 3 personas que puedan trabajar, haya una y media o 2 trabajando para los demás, nosotros no vamos a poder desarrollar la agricultura, la industria manufacturera. Seguiremos desarrollando la industria de servicios porque es una industria de profesionales y esa es la que está creciendo. Pero si tú miras la cifra, vas a ver que la industria farmacéutica en Puerto Rico representa 77,000 empleos bien pagados, con una destreza absoluta, donde se demuestra que el puertorriqueño es una persona diestra, tanto a nivel agrícola como de manufactura, y se demuestra fuera duda posible que la calidad de nuestros productos cuando se hacen localmente y se exporta, tienen una aceptación. Los marcapasos se hacen en Puerto Rico, la Viagra se fabrica en Puerto Rico, las mujeres puertorriqueñas, los artistas puertorriqueños, los deportistas, las universidades nuestras, a nivel mundial, cuando se miden con otras instituciones, somos capaces de crear una economía propia porque tenemos talento y así se demuestra en las áreas exitosas cuando tenemos que competir de tú a tú con países con mucha más población. Usted lleva 35 años, ¿verdad?, en sus empresas, J. Saad Nasser. Cuéntanos a qué usted se dedica y cómo usted ha manejado en estos 35 años las altas y las bajas. Sí, yo empecé en la marquesina de mi casa a representar productos de reproducción que en aquel entonces eran monopolizados por ciertas marcas. Y como esas marcas las vendían a sobreprecio, yo me dediqué a buscar otros productos de otra marca que compitieran en calidad, pero a mejor precio. Y ahí empecé a surgir con un buen crecimiento. Pues empecé en la marquesina de mi casa. De ahí brinqué a un pequeño almacén de 400 pies cuadrados. Luego a otro espacio de 1.200 pies. Y así fuimos creciendo continuamente y hoy nuestro grupo de empresas está en una facilidad de 120,000 pies cuadrados. Somos los principales competidores en muebles de oficina, escolares y de laboratorio frente a la industria de Estados Unidos y de Canadá. Y si nosotros hemos logrado ese triunfo y ese éxito,
¿Por qué razón me van a decir a mí que la industria puertorriqueña no puede crecer porque frente a la avalancha de importaciones no sabe tener un mercado que pueda ofrecer precio, calidad y garantía igual que el producto importado? Todo lo contrario. El producto puertorriqueño es mejor que el importado. Si tú te vas a la industria de gabinetes de cocina, te vas ahí a esos superestaciones que venden gabinetes porque traen de China de bagazo de caña con una lámina de papel imitando madera. Mientras que el ebanista y el pequeño fabricante puertorriqueño te produce, si no el mejor gabinete del mundo, está entre los mejores. En el mueble de hogar y de oficina somos calidad y más calidad y garantía. Y así en todos y cada uno de aquellas áreas que nosotros hemos sabido defender con alta tecnología y una articulada estrategia de mercadeo, hemos sido exitosos. Tú tienes empresas como Goya, El Nuevo Día, ciertos canal de 4 de televisión, las emisoras Radio Group, 20 empresas de artículos y servicios exitosas en Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que si borramos esa falta de autoestima y eliminamos esa subcultura de que no podemos competir, entonces sencillamente nos estamos entregando al fracaso. Esas personas que están empezando, ¿verdad?, poco a poco, que tal vez a veces dicen, es que en el gobierno se me hace tan difícil buscar las ayudas, los permisos, ¿verdad?, este protocolo. ¿Qué usted le orientaría, le diría de acuerdo a su experiencia? Que vayan a defender sus proyectos con dientes y garras, que exijan que se cumpla la ley 62, ley de pymes de permisos inmediatos, que no le cojan miedo al gobierno y se callen cuando no pueden obtener lo que por derecho inalienable le pertenece. Nosotros no podemos ser un crítico sistemático del gobierno, ni tampoco podemos ser un derrotista cuando el gobierno nos pone alguna traba. La política de todos los gobiernos, y yo conozco bien la política de cerca de todos los gobiernos, trata por todos los medios de ofrecer el mejor servicio en estos aspectos de permiso. Pero si no nos enfocamos con severidad a reclamar ese derecho en el cumplimiento de nuestros permisos, seguimos con un culto de miedo al miedo. Y eso lo tenemos que eliminar. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones largos y decirle al gobierno. ¿Se puede crecer en estos momentos? Bueno, en estos momentos es muy difícil crecer hasta que tanto el sector privado como el gobierno no nos pongamos de acuerdo para desarrollar una economía que en lugar de caminar al ojo del huracán nos alejemos de él, no vamos a resolver el problema. Esto es un problema de pueblo en primer lugar. Un pueblo que tiene que exigir el cumplimiento de las leyes y que se enmienden aquellas que no dan el fruto necesario. Un sector privado que tiene que tener voz y voto y valor para cogobernar con el gobierno. Y un gobierno que escuche al sector privado y que a la vez, dentro de los recursos que ellos tengan, traten por todos los medios de evitar tanto sectarismo político y mirar a la patria como un ara, no como un pedestal. Usted avaló el 9% del IVA. ¿Por qué no es proponer tal vez que se mejore la captación del IVU, como proponen muchas personas, de que sean los municipios los que ¿verdad?, se hagan cargo de eso? Bueno, yo honestamente entiendo que el Departamento de Hacienda tiene que cumplir su responsabilidad. El Departamento de Hacienda debe de recolectar el IVA como debe de ser. ¿Cómo me van a decir a mí que el Departamento de Hacienda no puede identificar aquellas áreas que no están pagando el IVA? El IVU. El IVU, perdona, que el IVA ya se formó en parte de nuestra subcultura. El Departamento de Hacienda tiene el personal adiestrado y todos sabemos dónde está la evasión. Y no hablemos de evasión de 4 riquitos, como le dicen despectivamente, la evasión de una economía subterránea muy ajena a una economía que esté a la altura de que se pueda ver. Tenemos una cantidad de economía subterránea, tenemos una cantidad de bribones que cobran el IVU y no lo pagan. Y tenemos que tirar a esa gente a la calle. Además, si el gobierno tiene un exceso de empleados en una faceta de poco laboriosidad, porque no hay esa demanda, esa capacidad ociosa
que hay en todas las agencias se debe de enviar al Departamento de Hacienda en forma de destaque para que el Departamento de Hacienda pueda hacer una exhaustiva investigación para, de una forma más correcta, lograr recaudar lo que se está perdiendo de los recaudos. Y si grande es lo que se está perdiendo de los recaudos de que hemos pagado y no llegan al gobierno, al Departamento de Hacienda, más grande es esa economía subterránea, que no sé por qué razón todo el mundo sabemos dónde está y cómo captarla y no se está logrando. Yo creo que aquí no podemos culpar a todas las administraciones y ni a esta especialmente. Yo creo que todos somos parte de la responsabilidad, todos somos víctimas y culpables. Y bajo ese razonamiento, si no actuamos como pueblo, si no eliminamos la subcultura de la excesiva dependencia de las inversiones foráneas, de los fondos federales, del que es difícil hacer esto, que no se puede hacer aquello, si no tenemos la voluntad de caminar por nuestros propios medios, no vamos a resolver en ninguna forma la crisis fiscal y económica, y nadie en este momento nos va a traer la solución de ese caso. Y lo cierto es que el gobierno necesita, ¿verdad?, una reestructuración, porque entre las meses estos de la discusión del IVA se decía que Hacienda no lo iba a poder evaluar y que había que subcontratar una compañía privada para que se encargara del IVA. Eso es el colmo. Honestamente, seguir pensando que van a seguir contratando empresas privadas para hacer un trabajo que el gobierno tiene en la forma. Y los empleados que están ahí. Y los empleados y el expertise para hacerlo es una cosa que no, es algo inaudito, inaceptable. No se puede seguir pensando en que nos resuelva los problemas otra persona. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final de Directo al Punto. Y regresamos a la parte final de Directo al Punto y seguimos dialogando con Jesús Saad Nasser. Don Jesús, se fue Cayman del señorial y se formó un repelpero. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos cómo usted ve esto. Mira, lo que pasa con Cayman es un adelanto de lo que va a pasar con todas esas megatiendas. Una vez que las megatiendas saturen el mercado y Cayman se excedió, como se está excediendo Walmart y Walgreens, una vez que ellos saturen el mercado y que las tiendas en la ubicación que decidieron iniciar su negocio no le dé el rendimiento a su inversión, van a cerrar operaciones y se van a otro estado o a otro país donde puedan abrir otra tienda y dejan un llanto de desempleo en Puerto Rico, aunque no son los que mejor pagan, pero por lo menos pagan algo, un part-time, otros se benefician en un full-time. Pero ese es las señales que nos están enviando a nosotros, de que si tú permites que la clase media, que son los que representan la economía de los países altamente desarrollados, de cada 3 empleos en Puerto Rico, 2 son empleos del comercio y de la industria netamente puertorriqueña. Le puedes llamar, para identificarlo mejor, pymes. Si tú analizas los empleos que crean esas megatiendas, que aparte de ser mal pagados, crean, por cada $1.000.000 que venden, crean de 3 a 4 empleos. A la inversa de los comercios pymes, que de cada $1.000.000 que produzcan o vendan, crean no menos de 8 empleos, amén a las ayudas de la familia que está en su entorno, que puede desarrollar una economía propia. Y si brincamos a la industria manufacturera, por cada $1.000.000 que la industria local venda, estamos creando de 20 a 25 empleos. Lo que quiere decir que esos anuncios que ustedes oyen en la prensa de que estamos creando tantos miles y miles y miles de empleos y aportamos a la economía tantos millones y millones y millones. En primer lugar, nos gustaría ver esas estadísticas bajo un crisma somero de realidad. Pero en el supuesto caso
de que fuesen verdad. Si ellos ganan $1, dejan en Puerto Rico 10 centavos y se llevan 90 centavos para afuera. Todos sabemos, y la Fundación Jesús al Nacer en su programa radial lo ha denunciado, que tenemos que no combatir a las megatiendas porque ellos son parte de un sistema de libre empresa y Puerto Rico sencillamente debe de aceptar ese tipo de negocio. Y la competencia siempre ha existido en todas las épocas. Pero nosotros tenemos que saber primero como sector privado defendernos y el gobierno dentro de su responsabilidad social tiene que buscar la forma de no permitir ese monopolio expansionista que inclusive los municipios le dan exoneración. Solamente falta que pongan un Walgreens en cada municipio y un Walmart en el Palacio de Santa Catalina. A veces hay más de un, dos o tres Walgreens por municipio. Brevemente, la ley de pymes, ¿funciona? ¿Usted le hace un llamado para que la gente se oriente sobre...? Sí, yo exhorto a los comerciantes y a empresarios pequeños que estudien bien la ley 62, que se pongan en contacto con la Fundación Jesús al Nacer para orientación y a la vez que también pueden acudir a la Compañía de Comercio y Exportación, que el licenciado Frankie Chévere está haciendo un trabajo extraordinario en propagar los beneficios que la ley PYME tiene, y yo creo que el pequeño y mediano comerciante tiene por primera vez una gran oportunidad de poder desarrollarse con cierta ayuda del gobierno bajo el amparo de la ley 62, la ley 14 y tantas leyes que existen en Puerto Rico. A su entender, ¿este proyecto, el gobierno ha ayudado a los pequeños o medianos comerciantes o se ha concentrado en las grandes empresas? Parte y parte. Hay un factor en el gobierno que se doblega al cabildeo de estas megas empresas y hay otro factor en el gobierno que presta y está convencido que el desarrollo de Puerto Rico son las empresas pymes. ¿Cómo luchar en medio de un poder de lobby tan grande como el de las megas empresas? Ese poder que es como un pulpo que penetra todas las instituciones públicas y privadas con donativos generosos que lógicamente lo pagamos nosotros los contribuyentes pagando un sobreprecio a una empresa que necesitamos de una forma u otra poner en pie. Entonces, hay una opinión pública muy equivocada en unos sectores de creerse que las megatiendas traen riqueza al país, todo lo contrario. Don Jesús, gracias por haber estado aquí con nosotros, así que cualquiera que quiera comunicarse, ¿verdad?, su fundación, ¿cuál es el teléfono para...? El teléfono de la fundación es el 764-4242 y pueden escribirnos a fundacionjesús@fundacionjesús.com. Y muchas gracias, Mari, por permitirme llegar a tus amigos televidentes. Será hasta la próxima.